Yo creo que todos os habéis dado cuenta que si quedo con María, me ahorro el psiquiatra, el psicólogo, la peluquería, las cremas, me lo puedo ahorrar absolutamente todo. Yo quiero decir de María una verdad que compartimos las dos. Nos queremos las dos mucho. Y yo creo que hay muchas cosas al fondo de las dos que conocemos sin contárnoslas y habiéndolas respetado. María es poeta y yo hace ya mucho tiempo que me di cuenta que quienes bucean en la poesía son los que están ocupando ahora mismo los espacios más sutiles y más profundos del pensamiento. Ahora quien se hace las grandes preguntas son los hombres y las mujeres que escriben y quienes no escribimos pero leemos poesía. Yo creo que en la poesía está ahora mismo el valor tremendo de enfrentarte a las cosas que no se enfrenta a una sociedad que desde mi punto de vista tiene una característica que no me gusta y es que estamos construyendo sociedades muy cobardes. De esas que hoy no digo lo que tengo que decir, ni a quién se lo tengo que decir, ni dónde lo tengo que decir. Y lo que era así, se hace así. Y mañana ocurre igual. Y el mes que viene ocurre igual. Y todos lo vamos haciendo y al final nos vamos encontrando bolas de nieve inmensas de cosas que ya no tocan, que deberíamos de tener resueltas y que no las tenemos porque estamos todos demasiado callados. Así que creo que la gente que se dedica a estas cosas, yo acababa hace muy poco de leer el último libro de María, Nos queremos tanto, que me dijo Carmen, me hace un prólogo, y me convertí en una adivinadora de muchas cosas suyas leyéndola. Así que nos queremos mucho y la vida nos une trabajando las dos por algo que es el gran motor del socialismo y que es la igualdad entre hombres y mujeres en este siglo, que es la igualdad más importante porque de ella dependen todas las demás igualdades y sin ella se siguen generando todas las tradicionales desigualdades de la sociedad. Isabel, no te veo. Sí, la he despistado. Quería dar las gracias a la Fundación y a la escuela. Y la verdad es que ayer me acordé, digo, qué puntería tengo, porque esta fecha la pusimos hace, no sé, por lo menos 2 meses o más, y ayer justo pasó su último trámite la Ley de Memoria Democrática. Yo quiero que comprendáis que hay un contexto que conviene que reflexionemos sobre él. Estamos viviendo un modelo de mercado, un modelo de capitalismo bastante agresivo, pero además bastante estúpido, donde cualquiera llega y dice que ha inventado una cosa porque no ha leído nada, no sabe nada y no se da cuenta que lleva inventada 20 años, 30 años, 40 años y que ya lo dijo no sé quién hace 100 y 130. Esto que llamamos adanismo, es decir, que a nadie le importa lo que ha ocurrido antes, porque hemos conseguido tener un nivel de narcisismo, de egoísmo y de ignorancia tan tremenda que la gente descubre cosas que están descubiertas, cobra por descubrirlas y tiene una legión de gente que se cree que es verdad que lo ha descubierto. Un desprecio absoluto, que en términos muy sencillos se llama respeto, no solamente respeto por la realidad y por la verdad de las cosas, sino el respeto debido a quienes antes estuvieron, porque tú algún día no serás el presente, serás también el pasado, porque esa ley sí que no se puede modificar, porque forma parte de las leyes físicas de la vida. Vivimos en este papanatismo, con lo cual alguien se ha inventado que España no necesita historia, ni saber historia, ni tener recuerdos de la historia, ni qué nos dice la historia, ni a dónde nos puede conducir la historia. Por eso decía muy bien Isabel que la memoria no solamente tiene que ver con el pasado, sino que tiene mucho más que ver con el presente y sobre todo con el futuro. Colocados en esta especie de inmensa estupidez, le añadimos algo que es un elemento tradicional de nuestro país, y es que
Las derechas de nuestro país, con diferentes formatos y a lo largo de toda la historia, pero sobre todo a lo largo de los últimos 200 y pico años, desde el modelo de sociedad moderna, es decir, arrancando en la Constitución de Cádiz, las derechas nunca quieren saber nada de la historia, entre otras razones porque tienen una capacidad inmensa para, no queriendo saber nada de ella, podérsela inventar. De tal manera que nos inventamos que somos la primera nación unida, el primer Estado con los reyes católicos, empezamos a inventarnos esto, obviamos los 8 siglos del periodo islámico porque no nos cuadra, empezamos a inventarnos cosas y las acabamos cristalizando. Para todo el auditorio al que yo no quiero faltar al respeto porque lo sabéis exactamente igual que yo lo voy a decir aquí, Isabel la Católica jamás consintió unirse con la corona de Aragón, jamás. De hecho, no se la deja en herencia a su marido Fernando de Aragón, porque se siente lo suficientemente fuerte como mujer y como estadista para saber que Castilla, la Gran Castilla, es suya y de su hija, Juana. Bien, pues para estas derechas que se van inventando continuamente la historia, que procuran que borremos unas cosas, que se inventan porque el relato les conviene otras, acabamos llegando a la trágica historia del siglo XX para que también decidan que la transición política hay que hacerla con desmemoria absoluta. Es decir, te tienes que lobotomizar una parte de la cabeza porque la transición para ellos traía consigo la desmemoria de todo lo que había ocurrido. Este era el precio. Este ha sido el precio todo el tiempo. Y esta ha sido la razón por la que mucha gente, y desde luego nuestro partido, el Partido Socialista, tardó hasta el 2007 en decir: la transición está cerrada, la democracia está consolidada y esto no se puede consentir más tiempo. Y la batalla era: no volvamos al pasado, no removamos heridas, porque nosotros hemos resuelto las nuestras, porque nos hemos inventado un relato reciente de la historia de España y hemos lavado y blanqueado nuestra verdadera posición. Al Partido Popular no le interesa la memoria porque tendremos que recordar que está fundamentado sobre el tardofranquismo y todavía tienen detalles de franquismo puro y duro. ¿Es así? Y como es así, la primera batalla muy poco democrática de recuperar la verdad de nuestra última tragedia, ellos la niegan de frente. No se puede hacer, cosa que no ocurre en otros países de Europa, donde para enfrentar esa tragedia, véase el caso de Alemania como el más paradigmático, pero también Francia, pero también Italia, al menos ese debate burdo no lo tienen. Deciden todos por demócratas que al menos tienen que mirar la verdad de lo ocurrido y reparar justamente los estragos más grandes de lo ocurrido. Esto que ahora decimos en términos muy sencillos. ¿A quién se le ocurriría tener a Hitler metido en un valle de los caídos para ir a enaltecerlo? Esto en Alemania no se lo puede plantear nadie, en Italia tampoco, en Portugal tampoco, en España sí. A mí, lo recordaba María, me tocó devolver los documentos de Salamanca, que recuerdo subir a aquella tribuna y advertirle al Partido Popular: si ustedes se han pensado que esto es un marrón que me ha tocado y que me entrega el presidente Rodríguez Zapatero, quítenselo de la cabeza. Esas palabras están en el diario de sesiones. Esto no es un marrón, esto es un honor en toda regla que me toque a mí devolverle a Cataluña los documentos legítimos de su autonomía política, reconocidos en la Constitución Democrática del 31, más los documentos que a punta de pistola se llevaron de todo el sector republicano casa a casa en Cataluña los fascistas. Lo recuerdo muy bien, porque ellos miraban como diciendo: pobrecilla lo que le ha tocado. Quítenselo de la cabeza. En aquellos documentos había hasta cartas de amor de la gente, a punta de pistola, quitadas para buscar documentación política de los cajones, de la inviolabilidad de los domicilios y del sagrado derecho a la intimidad de cada uno de nosotros en tu país. Así que cuando ahora
iniciamos este periodo con el presidente Sánchez y ocurren todas las cosas excepcionales que ocurren. Me dice un día el presidente: Carmen, ¿qué vamos a hacer? Digo, hacer la ley. Va a haber un primer debate en que van a decir: hombre, ahora tenemos que hacer una ley de memoria democrática, como si no tuviéramos poco con la pandemia, la crisis. Y yo dije: sí, pero una cosa no quita la otra. Y nosotros vamos a estar en el gobierno mucho tiempo, pero en cualquier caso, cuando lo abandonemos, lo que no le podemos decir a la democracia española en general, a los demócratas de verdad y a las víctimas que todavía no han sido reparadas, es que nos vamos del gobierno sin hacer la ley. Y hubo que ponerse a hacerla en unos días ciertamente muy raros, porque tenías toda tu energía metida en todo lo que ha significado para la Administración General del Estado gestionar todo esto, y al mismo tiempo sabías que tenías que reservar mucho rato, porque si había una ley que no íbamos a dejar de hacer, tenía que ser esta, que era la gran idea, emoción añadida, que a mí me recorría ayer cuando mucha gente me llamaba, me preguntaba, y yo le decía: era la ley que no íbamos a dejar de hacer. Yo recuerdo que cuando deposito el proyecto en la Cámara, el primer mensaje de todos los medios de la derecha es: solo nos faltaba que la vicepresidenta y ministra de Memoria Democrática se ponga a hacer una ley de esta en estos tiempos y con lo que está ocurriendo. Yo dije: una nueva pantalla de humo que le viene de maravilla a ellos que no quieren acabar de encontrarse con esta realidad. Fijaros hasta qué punto nuestras derechas son poco democráticas, que en ese invento continuo que hacen de la historia de España, procuraron que en el seno de las Naciones Unidas a la guerra civil española se le llame la guerra de España. Sí, claro. Con decir la guerra de España no dicen nada, porque la guerra fue en España. Hombre, lo raro que es que la guerra de España se hubiese librado en el Gabón. Eso ya sería muy raro. Pero al poner la guerra de España, no decimos nada, para ocultar que la guerra de España en realidad fue el primer zarpazo que el fascismo pega en Europa. Este país aislado de Europa se las ve de manera muy cruel con el fascismo que se rebela contra una sociedad que empezaba sus primeros movimientos para convertirse en una democracia a la europea, saliendo todo de la Constitución de Weimar, de la Constitución alemana, que es la que intenta canalizar los primeros formatos de democracias en Europa, y nos encontramos que el primer envite del fascismo se produce aquí y aquello se opaca. Y luego vivimos del aura maravillosa de la lucha antifascista de los europeos y de la ayuda de los ingleses y sobre todo los norteamericanos para hacer frente al fascismo. Y se le olvida a todo el mundo que los primeros en caer, que los primeros en ir al exilio, que los primeros en las cárceles, que los primeros fusilamientos del fascismo europeo se producen aquí. Y yo llamo a que esto lo pongamos en orden. A que esto lo pongamos en orden, porque si no, en la guerra de España o la guerra civil española, es decir, los españoles son tan trogloditas que ellos se matan. Los españoles no somos ni más trogloditas ni menos trogloditas que el resto. Y los españoles se matan porque unos se mantienen leales al orden constitucional y a lo que han dicho las urnas, y otros se levantan contra el Estado legítimo. Pues igual que si ahora ocurriera. Pues igual que ahora ocurriera. ¿Quiénes nos quedaríamos defendiendo la Constitución, defendiendo las instituciones, defendiendo el Estado y la democracia frente a quienes quisieran evidentemente violentarla? Y esto es lo primero que tenemos que desenmascarar. Por eso esta ley, que se la tenemos que deber de manera muy generosa a Fernando Martínez, a nuestro compañero Fernando Martínez, a mi secretario de Estado,
se llama de memoria democrática, no de memoria histórica. Memoria histórica es todo, como si nos queremos acordar de Viriato. Claro, memoria histórica es todo. Es Viriato, Teresa de Ávila y Abderramán III. Por cierto, que en el relato en el que le gusta contar a las derechas españolas tan absolutamente inveraz y cegato, Abderramán III y Al-Hakam II son tan de Córdoba como yo. Ni más ni menos. Así que en ese espacio la ley se llama memoria democrática porque lo que tenemos que recuperar como patrimonio común todos los españoles de las ideas políticas que cada quien tenga es el acervo de lucha, de trabajo y de hitos continuos donde el pueblo español se levanta y dice que el poder le pertenece al pueblo, que es lo que hacemos con Fernando VII. Cuando los españoles deciden que el poder no puede ser del rey por origen divino, sino que el pueblo le pertenece el poder y lo arbitra, es cuando damos el gran giro de la España antigua a la moderna. Y eso lo hemos compartido desde los primeros diputados que cruzan toda la España invadida por Napoleón y mueren en el camino, no llegan ni siquiera con sus credenciales a la isla de León a coger su escaño. Por cierto, allí llegan con más facilidad los de las colonias, porque tienen que hacer una travesía, aunque sea a través del Atlántico, más pacífica que atravesar una España en guerra. Desde esos que ya están diciendo el pueblo español es el soberano de su poder en su territorio, que es la España moderna, hasta aquí hay un hilo muy largo de esfuerzo, de guerra, de exilio, de trabajo, de una España moderna y con luz y de una España oscura. Y de esto hablaba mucho Manuel Azaña. Manuel Azaña decía, reivindiquemos toda esa España que ha venido peleando desde las Cortes de Cádiz hasta aquí. Porque nos parecemos mucho en formato liberal, en formato progresista, en formato demócrata, en formato socialista. Nos parecemos mucho todos esos españoles. Porque incluso los denominados afrancesados. Porque nos parecemos todos mucho en tanto en cuanto lo que queremos es que nuestro país evolucione en términos de Estado moderno y luego nos parecemos mucho porque queremos que España no esté aislada de Europa y que se parezca a Francia, se parezca a Alemania, se parezca a Italia, se parezca a Inglaterra, a las 5 grandes naciones, los 5 grandes estados que luego fundamos el magnífico proyecto al que todavía le queda mucho recorrido, que es Europa, una Europa unida. Esta es la historia. Y nosotros somos herederos de todo eso. El primer acto que yo hago como ministra para la memoria democrática, no histórica, yo no pretendía ni nadie pretende, evidentemente, tener una ley para la historia. Eso forma parte, evidentemente, de la educación, de la investigación, de la academia. Lo que tiene que haber una ley es para poner orden, respeto y dignidad a toda la memoria que es democrática, porque es la memoria sobre la que está fundada la España que ahora mismo tenemos. Yo, el primer acto que hago deliberadamente es ir a presentar mi respeto al general Riego a Tineo, Asturias. Recuerdo que el presidente me llama y me dice, Carmen, te vas, digo, me voy a Tineo, Asturias, a presentarle mi respeto al general Riego, que se levanta contra el absolutismo en las cabezas de San Juan y empieza a dar la cara, en un momento en el que los militares participaban en política, como bien sabéis, en esa parte de la historia de nuestro país, exactamente igual que el resto de las historias de Europa. Mis primeros respetos se los presento al general Riego. Y por eso, repito, esta ley trata de abarcar desde el punto de vista del tiempo y de la didáctica, porque esta es una ley que lleva aparejada a obligaciones pedagógicas y educativas en las aulas, que los españoles nos sintamos conocedores, herederos y también presentemos respeto a esa larga lista de españoles que en diferentes formatos han ido peleando por la modernidad de un país
que tenía unas particulares tinieblas un poco más que otros países de Europa por una razón muy simple, porque fuimos en un determinado momento la primera potencia mundial por muchas razones que todos conocemos, y cuando se sube alto, se baja bajo, y levantar y remontar esas movidas de la historia cuesta mucho trabajo. Cuando nosotros venimos del desastre del 98, nuestro país entra en una crisis profundísima y pierde bastante rumbo de a dónde tiene que ir y se aísla bastante de Europa. Así que el intento de todos los partidos democráticos en el periodo de la Segunda República era parecernos y homologarnos con los modelos europeos. Ese era nuestro intento. ¿Cuál sería de buen intento que la Constitución del 31? España tiene dos constituciones que han servido luego como modelo para toda Europa. La de Cádiz, la del 12, era tan buena como liberal, como constitución liberal, que la copiaron todos los países europeos y una parte importante de los latinoamericanos. La primera constitución mexicana, la de Querétaro, que es del 19, esa viene directamente de la Constitución española. Y lo volvemos a nosotros, no nos funciona, porque tenemos que recibir nuevamente al nefasto Fernando VII, no nos funciona, y nos vuelve a ocurrir otra vez igual con la Constitución del 31, de 1931. La Constitución de 1931 es una constitución que se le llama de los profesores, es la única constitución en la que ha habido en la ponencia una mujer, la gran Clara Campoamor, pero en esa constitución trabajan figuras jurídicas de primer nivel, con formación, bueno, muchos de ellos se habían ido a formarse a Alemania y eran una pléyade de juristas, de lo mejor que tenía Europa eran los españoles. Y la Constitución del 31 es el modelo de la que luego bebe la actual francesa, la actual y fundamental de Bonn en Alemania, la actual italiana. A nosotros la Constitución del 31 no nos sirve por el levantamiento del fascismo contra la democracia española, y sin embargo para esos tres países su modelo fue la republicana española. Y luego nosotros nos hemos copiado nosotros mismos, copiando esas tres constituciones a la que se parece la nuestra actual. Estas son las cosas paradójicas que tiene la historia de este país, absolutamente paradójicas. A nosotros, en términos profundos, políticos y jurídicos acerca de las constituciones actuales en Europa, nadie nos debería decir nada, porque el copyright del modelo que hay ahora mismo en Europa es español. Es español. Es de Jiménez de Azúa, es de todos los grandes juristas que organizan una constitución donde ya hay grandes debates, entre los cuales está la propuesta de la propia Clara Campoamor diciendo, vamos a ver, ¿de qué soberanía del pueblo habláis si no estamos las mujeres? ¿De qué soberanía del pueblo estáis hablando? Ese momento completamente luminoso, así lo llamaría don Manuel Azaña, nuevamente se ve ensombrecido por una historia que se repite continuamente. Pronunciamientos militares, golpes de Estado, exilio. Los liberales españoles no paraban de salir y entrar en España. Eso es una historia absolutamente durísima. España es un país que desde su primera modernidad al arranque del 19 continuamente se va descapitalizando de lo mejor que tiene. Los grandes liberales españoles están poblando las universidades europeas. El primer catedrático de una universidad británica, extranjero, no británico, es Antonio Alcalá Galiano. Y en la Segunda República nos vuelve a ocurrir lo mismo. Los 17.000 de primer nivel que salen en el Winnipeg, porque se los lleva el presidente Lázaro Cárdenas a México, era la crema de este país. Es decir, que somos un país que no solamente hemos tenido un 19 y un 20 turbulentísimo y despistadísimo, sino que además, con esta historia de que España les pertenece a las derechas y solo a las derechas, la crema intelectual de este país mayoritariamente se va de España, que no ha sido el primer exilio el que tenemos que vivir cuando vemos todo el desastre
del golpe de Estado del 36, que veníamos ya siglo y medio descapitalizándonos de lo mejor. Y ahora de repente cuando nos dicen, pero qué país, no se conoce su historia, tú vas, todavía Ramón y Cajal manda. Todavía el gran instituto de neurociencia de la Universidad de Houston se llama Ramón y Cajal. Cada vez que das un paso y te das cuenta de la cantidad de avances de todo tipo que provocan esa intelectualidad científica, académica y literaria de los hombres y de las mujeres de este país, más te tiras de los pelos, porque yo creo que ese es el gran atraco al que ha sometido las derechas de este país a este país. Yo soy de las que piensan que del exilio de la denominada Edad de Plata todavía no nos hemos recompuesto. De no haber tenido los últimos 80 años en nuestro país a los que se fueron, no nos hemos repuesto todavía, ni en la literatura, ni en la medicina, ni en la ingeniería, ni en la ciencia, que por atracarnos se fueron hasta las primeras mujeres que daban pasos al frente, se hacían catedráticas de universidad, entraban en profesiones masculinas, se quitaban el sombrero para que se dieran cuenta que no queríamos, evidentemente, sometimientos por razón de género. De todo eso nos hemos visto desprovistos en un país que además ahora sigue practicando también esa desmemoria. Eso es lo que hay que recuperar con la Ley de Memoria Democrática, el conocimiento profundo de esa España de la que Azaña decía, recuperemos la parte luminosa de nuestro país que la desconocemos porque la hemos ido perdiendo en el camino. Lo digo así porque mucha gente se cree que esta ley la hemos hecho solo para el episodio de la guerra antifascista española. A mí nadie me va a escuchar decir guerra de España ni guerra civil. La guerra antifascista española. No, no. De la guerra antifascista española es que hay todavía un tema pendiente brutal. Porque de no saber quién era Riego en las cabezas de San Juan, ya no podemos vivir. Pero de los casi 100.000 desaparecidos en fosas comunes, sí que tenemos que vivir. Que son cosas muy distintas que detener a la gente sin identificación en las cunetas, que este país que se las ha visto con el terrorismo de ETA y con el terrorismo machista que asesina mujeres, las derechas han decidido que hay una víctima respetable y otras que no son víctimas. Y el mismo día que te ensalzan el asesinato de una víctima de ETA, ese mismo día te niegan que en su pueblo hay una fosa común con 15 cadáveres maniatados, que yo los he visto en algunas de las fosas que he visitado, con un tiro en la nuca, entre los cuales estaba el alcalde. Ese es el problema. Ese es el problema, que estamos en el siglo XXI, una potencia media como España, una de las grandes, ahora de las 4 grandes potencias, estados que sostienen la Unión Europea, que tiene fosas donde hay compatriotas que no tenemos identificados y dignamente enterrados. Claro, es que esto no puede ser. Es que esto es que no puede ser. Que todo lo demás forma parte de una línea triste y deprimente de una España que no sabe cómo salir del desastre de Cuba y Filipinas. Vale, eso es la historia. Y a muchos países le pasan muchas cosas. Ahora hay mucha gente despistada. Reino Unido no sabe ya dónde está. Francia ha perdido pie con su gran identidad europea. Hay mucha gente despistándose. Eso forma parte de los avatares de la historia. Pero de lo que no puede formar parte de los avatares de la historia es que tengamos unas víctimas que no son reconocidas como tales. Que sus familias, muchas de sus familias, sobre todo los más mayores, los que tendrían que haber sido reparados rápidamente para no haber muerto pensando dónde está mi padre, dónde está mi madre, dónde estaban mis abuelos, no lo van a ver. Y que hay un gran movimiento de dignidad y de ética en muchos chavales de 25, 30 y 35 años, que yo los conozco, que me los he encontrado por un montón de sitios de España, buscando
a sus abuelos y a sus bisabuelos y a sus bisabuelas y a su familia, porque ellos han pensado que con sus 30 años en un país democrático su propia dignidad está en encontrarlo y enterrarlo. Y que eso tiene que ser una política de Estado. Que eso no puede ser que las víctimas medren en un juzgado y paguen con su dinero personal como abrir una fosa. Que eso tiene que ser política de Estado, porque al resto de las víctimas las amparamos muchísimo. Todo lo que podemos. Y más. Y en el Congreso y en el Senado, en las Cortes Generales, nos ha costado mucho trabajo la posición de las feministas, de las feministas socialistas, para que, por ejemplo, a los hijos de las mujeres asesinadas en la violencia machista se les reconozca como víctimas. Y estas víctimas que tienen 80 años y más, de manera. Porque la derecha ha decidido que si aceptara esto, tendría que aceptar muchas más cosas. Y no aceptando esto, prolongan una especie de nebulosa y de desmemoria sobre una realidad donde el franquismo reparó todas las víctimas de aquel bando, que nadie niega que las víctimas están en los dos bandos, pero que las víctimas del bando perdedor no han sido colocadas en su sitio de dignidad. Y que son los organismos internacionales los que le dicen a España, usted a dónde va, que lo tiene que arreglar esto, que esta ley lo que hace es incorporar el derecho internacional humanitario que España no tenía incorporado. Porque no vale decir de ahora en adelante no me pasará o de ahora en adelante sí me pasará. No, no, usted tiene que poner en orden lo que le ha pasado. Eso es lo que hace esta ley. Declarar nulos de origen los juicios que eran ilegales. Y no nos hemos andado por las ramas. Y es verdad que todo en esta vida se puede hacer más y mejor. Y que la ley del 2007, a mí me tocó también estar en el gobierno con la ley del 2007, aquella ley que no se pudo meter a fondo con muchos asuntos, fue muy valiosa, porque aquella ley del gobierno de nuestro partido, imagino que muchos de los que estamos aquí somos militantes del Partido Socialista, aquella ley ya vino a decir, se acabó callar sobre este asunto. Se acabó que las derechas sigan pensándose que mandan sobre la memoria de este país. Y se abrió la conversación. Y tiene valor, mucho valor aquella ley, porque aquella ley abre la conversación. Y del 7 aquí han ocurrido muchas cosas extraordinarias hasta el punto de que hemos podido madurar la ley que presenté yo con Fernando Martínez. La hemos podido madurar porque del 7 aquí se investigó mucho. Y no solamente desde el punto de vista académico, se han escrito infinidad de trabajos absolutamente impecables desde el punto de vista de la historiografía sobre la represión, sobre el exilio, sobre las cárceles, sobre las fosas, sino que además durante todo este tiempo el movimiento memorialista y las familias de las víctimas han podido respirar, hablar y hacer. Y por eso la ley llegaba ahora de una manera muy madura. Y por eso yo siempre tuve claro que pandemia sí, pandemia no, y 3 plagas de Egipto más, servidora no se iba a ir de Moncloa sin que la ley se quedara hecha. Esta ley, claro, aclara muchas cosas de esos debates que tenemos a veces filibusteros. ¿Qué pasa con la anulación de los juicios? Usted, con la anulación de los juicios pasa que el día que entra en vigor la ley ya son nulos todos. Los antecedentes penales desaparecen, la sentencia que se dictó es ilegal y donde el franquismo quiso decir que te había juzgado y que te había aplicado la sentencia de muerte, ahora hay que decir que el dictador te asesinó, simplemente te asesinó. Es lo que se hace con la ley. Por cierto que como he visto muchos documentos y es un tema que me importa tanto y son de esos temas en los que sí que de verdad te va la vida, la política y la identidad. Hay leyes que las puedes hacer tú u otro. Hay leyes que incluso las puede hacer un partido u otro. Hay cosas de la política que son políticas que no tienen ninguna chicha. ¿Hace usted la carretera? Vale, pues la hago por aquí, la hago por allí, más rápido, con más calidad de materiales o con menos calidad. Tampoco se va a acabar el mundo por eso, pero con esto sí se acaba el mundo.
he visto muchos documentos. He visto documentos en los que cuando se comunicaba la pena de muerte, te lo mandaban con un oficio formal. Es decir, la burocracia de la muerte funcionaba de manera impecable. Imagino que muchos habréis leído el libro de Norbert Bilbeni, titulado El idiota moral, utilizando la palabra idiota en su término griego, es decir, el imbécil, el que no ve, el que no tiene ninguna entendedera para mirar, ¿no? En esos oficios te decían, don fulanito de tal, con los membretes correspondientes, va a ser usted fusilado el miércoles a las 8 de la mañana. Y luego terminaba el oficio, Dios guarde usted muchos años. Yo los he visto. Dios guarde usted muchos años. Lo vamos a fusilar el miércoles a las 8 de la mañana. Hablo de este libro de Bilbeni, que lo leí hace muchísimos años, porque en este libro él cuenta que en los juicios de Nuremberg, cuando se le preguntaba a algunos que eran los trabajadores de los campos de concentración, cuando iban a las 4 de la tarde a enchufar el horno, cuando le preguntaban y le decían, pero bueno, ¿y usted no era consciente de que estaba usted enchufando un horno para meter allá a la gente y quemarla? Que lo que estaba usted haciendo esa tarde era asesinar a 180 personas. Y decir, no. ¿Cómo que no? No, las órdenes. Ah, no, yo soy un funcionario, yo cumplo las órdenes. El idiota moral. El que no es capaz, el día y la hora que conviene decir, el horno lo vas a enchufar tú. Me pase lo que me tenga que pasar a mí luego. La cobardía de la que hablaba al principio. La ética no funciona de manera colectiva. Podemos tener criterios éticos colectivos. No matarás es un gran criterio ético colectivo. Pero luego la vida te va a poner a prueba a ti un día, si tú eres capaz de matar o no matar. Tú ya no llamas tú a 7 más que son tus amigos. Pues en los juicios decía que no, que él era un funcionario, que le decían que enchufara al horno y que llevara allí a 180 y que los quemara, y que él poco como se lo iba a plantear. ¿Entendéis? Bueno, pues eso no ha pasado solo en el pasado. Eso sí que estás todos los días pensando, ¿qué día me están diciendo a mí que enchufe yo el horno? Que lo va a enchufar Rita la Cantaora. ¿Sabéis por qué se dice Rita la Cantaora, no? Una gran cantadora de Jerez, cantaba muy bien y como era mujer, la contrataban poco y le pagaban poco, y cada vez que se caía algún gran cantador del cartel, Rita cantaba. Y por eso era Rita la Cantaora, porque Rita iba siempre. Eso que lo cante y que lo haga Rita la Cantaora. Aprovecho para decirlo porque me gusta mucho el flamenco y me conozco muy bien las cosas del flamenco. Claro, tú te tienes que preguntar todos los días, ¿qué día me están diciendo que enchufe el horno? Porque yo no lo voy a enchufar. Me quede con 5 o me quede sola sin enchufarlo. Ya está. Le puedes poner muchas etiquetas. María decía, en esto consiste la libertad. Efectivamente, la verdadera, la profunda, no la de Ayuso, la de ir por una calle, encontrarte a tu o tomarte gamba al ajillo. No, la de verdad, la que estás tú contigo y dices, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque esa es la libertad con la que muchos no se escondieron, con la que muchos fueron llamados a los paredones y allí los fusilaron, con las que muchos se atrincheraron en su ayuntamiento a defender el ayuntamiento democrático del que eran alcalde y alcaldesa. Yo tengo la foto de la peinecita de nuestra compañera María, de la primera alcaldesa socialista de España, que la encontraron en su cráneo con sus 2 tiros pegados en la nuca y todavía estaba la peinecita de su moño. Y lo que tenemos ahora, pues se lo debemos a ellos. Porque si no hubiésemos tenido ejemplo de resistir y de entregarlo todo, la idea de la democracia se habría agotado. Porque desde luego es mucho más cómodo ir a enchufar el horno a las 4 de la tarde y no plantearte más nada. Y luego, si acaso, ponerte una serie. Y por esa razón tenemos que sacarlo a todos. Yo movilicé 14 millones de euros para que las subvenciones empezaran prácticamente a los 6 meses de llegar a Moncloa. Porque yo tenía muy claro que la ley tardaría más, pero con las subvenciones para empezar a abrir fosas había que empezarlas ya. Tenemos una fosa en Paterna
Lo sabéis, ¿no? Donde tenemos prácticamente a todos los alcaldes y alguna alcaldesa de toda la Comunidad Valenciana fusilados todos juntos. Este partido y este sindicato, cuando todo esto avance y la ley se vaya aplicando, por todos y por todas, pero por los nuestros tiene que hacer algún acto de memoria rotundo, porque ellos fueron cargos como nosotros y no tenían que pagar con sus vidas. Y claro, la ley lo que hace es abrir compuertas para averiguar la verdad, se abren archivos, se financia algo que ya se venía financiando, equipos interdisciplinares, porque hay mucho por investigar. O sea que aquí, en nuestro país, hasta hace 4 y 5 años, la gente no ha sabido que había campos de concentración. Porque el franquismo, como duró tanto, le dio mucho tiempo a lavarse la cara. Y pareciera que aquella guerra, aquello no había sido en realidad nada, que luego vinieron unos años de prosperidad muy grande y que en realidad esto había sido una exageración de 4 locos republicanos de izquierda. Y ahora sabemos que hubo verdaderos campos de concentración. Sin ir más lejos, uno de los más importantes en mi provincia, en Córdoba. Y ahora tenemos absolutamente acreditado todos los miles que estuvieron en esos campos de concentración y cómo mueren. Y más, hace muy poco que fui a Miranda de Ebro. En Miranda de Ebro montan el campo de concentración donde mueren los brigadistas internacionales. Allí ya no sé lo que te entra. Yo no soy mucho de llorar, pero con esto no consigo contenerme. Allí pude ver todavía la documentación de chicos de toda Europa con 22 años de un pueblecito de Inglaterra, con 25 años de un pueblecito de Noruega. Allí murieron de frío todos, con 24 y 25 años, con 21, con 19, de cualquier pueblecito del resto de Europa, que vinieron aquí. Todavía en Miranda de Ebro vienen los bisnietos de un noruego todos los veranos. Esa es la historia. Esa es la historia. Que la vamos a acabar de averiguar entera. La vamos a acabar de averiguar entera. Vamos a acabar de averiguar los asesinatos por sustitución, que eran como tu marido era republicano del Partido Socialista o tu padre era del Partido Comunista, de lo que sea, y no los encontraban a ellos, te fusilaban a ti, que eras la mujer que se había quedado en la casa. En Huelva hemos encontrado una fosa con 7 mujeres fusiladas por sustitución, porque no encontraron a los hombres de su casa. Esta es la historia. Hace nada estuve con una mujer de 100 años, los cumplía en verano, que le habían pelado con 12, que su padre había sido el alcalde compañero de Montilla, y fui a verla en pleno verano, y me decía, yo me acuerdo cuando me pelaron con mi hermana, que me trajeron aquí, yo llorando, dice, y yo lo que recuerdo de mi padre, ya una anciana dulce, pacífica, y ella lo único que me decía es que qué bonito era mi padre, Carmen, qué bonito era mi padre. Mi padre lo único que decía era que yo quiero que aprendan a leer todos los niños de Montilla. Dice que mi padre eso era lo que quería, que aprendieran a leer todos los niños de Montilla, pero los niños de los jornaleros también. Y a ella la pelaron con 12 años para humillarla. La hemos recuperado, hemos hecho un acto bonito. Cuando fui a ver al último de Mauthausen, a Juan Romero, que todavía había pandemia, y me dicen, pero bueno, con la pandemia, digo, a ver, que es que tiene casi 100 años, que el de la Leclerc se ha muerto, que como no llegue igual se muere, que tengo que ir. Fui a verlo y me dijo, me fui de mi casa a los 17 años, era de la Quinta del Vivero. Me ha pasado de todo, dice, hasta que el dictador me dejara sin nacionalidad. Ya sabéis que lo dejaron como apátrida. Este era francés, de nacionalidad francesa, el hombre. Y todo lo volvería a hacer igual. Dice, pero lo que me ha dolido es que la democracia haya tardado 42 años en venir a verme.
no hace falta que diga, la llantina que me entró. Yo me arrodillé y le dije, Juan, vengo yo, que en fin, si te parece, vengo en nombre por lo menos de todos los demócratas españoles. Me dio tiempo a verlo, murió a los 27 días después. Y me dio tiempo a ir a verlo. Por lo menos decirle que los demócratas de este país llegábamos tarde, pero sabíamos en qué línea estábamos. Y claro, no hemos hecho un reconocimiento a nuestro exilio, que tiene más reconocimiento en otros países que en el nuestro, y que no hemos conocido su historia, y que la historia de la novena, de la famosa novena, leo el libro de Evelyn Mesquida, cuando dice la novena, con Leclerc al mando, iba directa para entrar en París. Y De Gaulle quería que los primeros que entraran en París fueran franceses, como es lógico, no quería que entraran otros. Se lo encuentra a 2 días de París, día y medio de París, y les preguntan que si van para París. Y estos le engañan, le dicen que no van a París, que no van a entrar en París, justo para que no los desvíen. La noche de antes de entrar en París ya mueren 9 españoles, que contamos solo lo bonito cuando entran en los Campos Elíseos. En los Campos Elíseos entra, como bien sabéis, la oruga famosa con el nombre de Teruel, Guernica, Guadalajara, todo con nombres españoles. Y los franceses lo aplaudían, Francia, Francia. Y ellos, el libro lo cuenta muy bien, le van diciendo a todos los franceses, somos españoles, somos españoles, somos españoles, porque son los primeros que entran. Y cuando van a detener de los 2 generales que tenían los nazis en París, al más bestia, porque había otro que era igual de bestia, pero por lo menos lo convenció el embajador de Suecia y que no volara medio París, que era la idea, la orden que le estaba dando Berlín, que volaran París por los aires. Decía, por lo menos no te vaya a convertir en el tío que se carga París, ¿no? Chorlitz, cuando van a detenerlo, va un español. Y Chorlitz le exige las reglas de la guerra. Dice, a mí no me detiene cualquiera, a mí me tienen que detener con galones homólogos a los míos. Y le pregunta, ¿usted quién es? Y le dice, yo, un español. Que usted no me detiene a mí, que a mí me tendrá que venir a detener un general. Y lo tiene encañonado y le dice, que te dejes de historia y que te rindas, que es que hemos tomado París. Y le vuelve a repetir, soy un antifascista español y te rinde. Esa es la historia de París y de Chorlitz, que por cierto era uno de Burriana, que se lo conté el otro día a Chimo Puig, y todavía me está queriendo. Porque le he dicho, ya estás tardando en hacerle un homenaje a este individuo, que es el que encañona. O la famosa batalla de la Madeleine, de la que tan orgullosos se sienten los franceses, que es una batalla, creo, en el libro de Evelyn Mesquida dicen que los mejores conductores de la resistencia francesa eran los españoles, claro, avezados de todo lo que habían pasado en la guerra de España, eran verdaderamente un portento todos, ¿no? Y que se enfrentan, hay una división entera y se enfrentan unos pocos, gente, con todo lo que habían pasado, era gente bastante valiente y sobre todo por lo que van contando con todas las memorias que yo he leído, gente que todos los días sabía que ese día era el que iban a morir y ya está, porque y cuando la cabeza de la división nazi llega y dice, bueno, si es que pues, frente a esta gente esto va a ser una masacre, se rinde el general alemán y le dice al español, bueno, salir ya todos, nos hemos rendido. Y le dice el otro, no, si todos somos nosotros, dice, o sea que todos sois 45 y estoy rindiendo a 1000 soldados alemanes. Dice, sí, eso es lo que te acaba de pasar ahora mismo. Cogió, esto además es que es así porque este alemán lo repatrian porque era un alto mando, cogió su pistola, se lo llevó a la sien y se suicidó delante de él. O sea, este tipo de situaciones tremendas que forman parte de la historia de Europa, ni siquiera la sabemos nosotros. Este es el atraco al que nos ha sometido las derechas españolas. Pero claro, ¿qué queremos? Si las derechas españolas están fundadas sobre un ministro que se sentaba con Franco y que acabamos llamándolo don Manuel.
¿Qué queremos? A ver, que poco nos ha pasado. Así que esta ley, concluyo, abre archivos, obliga a las escuelas a explicar lo que pasó, pone recursos para averiguar la verdad, pone recursos para abrir todas las fosas comunes, crea un banco de ADN al que nos ha ayudado mucho Suiza porque tenía la especie de formato de cómo hacerlo, para identificar los restos de todo. Se repara a la familia entregando los restos de sus familiares para que puedan recibir sepultura y sobre todo que yo, de verdad, que no sé con qué pagarle a la suerte, al destino. Devolví los papeles de Salamanca, pero es que saqué a Franco del Valle de los Caídos. Es que yo no puedo tener más suerte en esta vida. Y luego, a mi equipo y a mí, yo tenía un equipo muy pequeño, pero muy bueno, tengo que decir que es unos jabatos, que somos todos juristas y nos gusta mucho el derecho además, y sacamos a Franco ya porque nos habían tocado el punto honor como jurista, porque fue un juego con la Fundación Franco, la familia Franco, las togas de este país que no me vean. Y éramos cuatro. Mi equipo más cercano, y éramos juristas de formación los cuatro. Y ya fue esto que te toca el orgullo. Decía que no, vamos a sacar a Franco, pero lo vamos a sacar por derecho, haciendo frente a toda la cantidad de trampas jurídicas. ¿Acordáis que aquello era de suspense? Ahora han puesto otras cautelares, ahora han puesto 2 recursos, ahora nos ponían una trampa y nosotros nos reuníamos todos los jueves por la noche con un sándwich en mi despacho y decíamos, por ahí no vamos a entrar, vamos a entrar por aquí. Me siento muy orgullosa porque en el gobierno del presidente Zapatero se intentó y nos decían jurídicamente imposible sacar de ahí a Franco. Decían, pues tiene narices que jurídicamente en una democracia es imposible esto. Y en esta ocasión, esta segunda vez que vuelvo al gobierno, me dice un día el presidente Sánchez, Carmen, me dicen que es muy difícil. Digo, te juro yo por Dios que yo no vengo otra vez por segunda vez al gobierno de España y no saco a Franco. Hombre, que si no es que voy a tener que venir otra vez. Y es que esto ya se está poniendo muy pesado, que sacamos a Franco. Y nos devolvieron el Pazo de Meira. Es decir, que es que hemos hecho mucha tarea en tiempos muy difíciles. Por cierto, que entré al Pazo de Meira antes de que se desmontara. No se lo recomiendo a nadie. Tienes que ir a comprarte Tolorfidad de la farmacia para pillar luego el sueño. ¡Qué cosa más desagradable! Todo lleno de retratos suyos. Miraras para donde miraras, en la salita, en la biblioteca, en esto. Entré al dormitorio y entré hasta el baño. Y cuando me da fiebre me acuerdo de eso. O sea, cuando me acuerdo de eso digo, tengo fiebre. Me he constipado. Y se lo hemos devuelto al patrimonio público de los españoles. El Pazo se hará una transferencia de gestión a la Junta, que por cierto estuve una tarde entera negociando con Feijóo y se tiró toda la tarde llamándole generalísimo. Le dije, ya está, que ya lo has dicho 5 veces. Digo, ya 5 veces va bien, ¿eh? Este era el dictador que ha tenido este país. Ya, a la quinta la paré porque dije, ya está, yo ya no puedo más. El generalísimo, ¿cómo el general? El generalísimo. Era general y generalísimo porque movilizó el ejército legítimo de este país contra este país. Esa es la trastienda que hay debajo de este logro. Y en este logro, por último, hay perspectiva de género porque no la había nunca. Y en la del 2007 no la había. Y a las mujeres nos pasaron cosas terribles. Terribles. Una, que nosotras también estuvimos en la lucha política, en la lucha armada y en la lucha intelectual para defender la República contra el fascismo, que pareciera que estábamos cosiendo y fregando los platos, y no es verdad. Hubo miles y miles y miles de mujeres que participaron en política y fueron autoras intelectuales, políticas y empuñaron las armas donde las tuvieron que empuñar. Punto. Que ya vale, que pareciera que estuvimos allí cosiendo la bandera como Mariana Pineda. Segundo, que la represión contra nosotras fue la que fue también, dura, pero lo peor. Como en esta guerra, como en todas las guerras,
miles y miles y miles de mujeres se quedaron o solas o viudas con los hijos, en entornos completamente hostiles, donde sus niños eran los hijos de los rojos en los recreos y en las escuelas, donde sus niños eran señalados, ellas castigadas de por vida, donde lo primero que hicieron fue ni siquiera decirle a sus hijos ni qué le había pasado a su padre. El sufrimiento de esas mujeres es una cosa descomunal, porque quien paga con su vida es terrible, pero el sufrimiento de estas mujeres ha durado 30, 40 y 50 años, que hay gente que te dice, hasta hace muy poco mi madre, que ya tiene 90 años, no nos ha contado lo que pasó. ¿Y qué os parece? ¿Y qué nombre le ponemos a ese sufrimiento? ¿Qué nombre le ponemos a esas mujeres? ¿Cómo las reparamos a ellas? Si a las mujeres nos pasa siempre lo mismo, no hay un documento que acredite que estuvo en una cárcel, un documento que acredite que se fue al exilio, un documento que acredite... No, ellas se quedaron solas con 5 hijos, casi sin comer, señaladas y calladas, y tirando del carro, para que sus hijos tiraran para adelante como fuera. Yo no sé qué monumento hacerle a estas. No lo sé. Lo que sí sé es que la ley contempla que todo eso también hay que averiguarlo. Que todo eso también hay que averiguarlo. Porque a mí me parece que ese sufrimiento es tremendo. Me comentaron un día, y mi querida amiga María es médica, que en los años 60, 70 se le quitaba a todas las mujeres españolas la vesícula. Todas le acababan teniendo algo en la vesícula y se les extirpaba la vesícula. Me fui a averiguarlo si esto era verdad y efectivamente. Miles de operaciones de quitar la vesícula. Miles, María. La vesícula, tú lo sabrás mejor que yo, porque yo, con ser jurista y pelearme con todos los tribunales de este país para sacar a Franco, tengo ya el cielo ganado. La vesícula, por lo visto, es un órgano que se inflama mucho, en fin, con determinadas alteraciones hormonales que tienen todas que ver con la impotencia, la tristeza, lo que es descargar cortisol para adentro. Efectivamente, efectivamente. Los nervios, como decíamos tradicionalmente, contragarte los nervios. A esas mujeres de esas edades y en esos años se les quitó la vesícula a casi todas. Tuvieron que entregar hasta la vesícula de lo que habían tragado para adentro sin decir, intentando que en el pueblo ya más nadie hablara de su marido, intentando que ya más nadie se acordara de aquello, con tal de que sus hijos crecieran lo más normal posible dentro de todo lo que aquello fue. Es una ley que no reconoce grandes reparaciones económicas porque tengo que deciros que, aunque parezca increíble, el Estado español en reparaciones lleva ya gastados casi 31.000 millones. No ha sido un Estado que no haya reparado económicamente. Y yo era consciente de que esta no podía ser una ley a la alemana. ¿Vosotros sabéis quién pagó los 10.000 millones de marcos de después de la Segunda Guerra Mundial para reparar las víctimas del nazismo? Las empresas alemanas, a escote. Los ricos nazis alemanes que mantuvieron sus grandes empresas. Eso no existe en nuestro país. Yo era consciente de que si esta ley era una ley de restitución en este sentido, de carácter económico, no la podíamos sacar adelante. Yo soy consciente. Yo era consciente que no la podíamos sacar adelante si tuviera que aguantar esa característica. Bueno, pues esa es la intrahistoria de la ley, el recorrido de la historia de nuestro país. Yo creo que este país ayer creció en dignidad, creció en respeto y, aunque les duela a las derechas, creció en reconciliación. Porque los no escuchados, los no reparados, los no tratados con justicia, ayer se fueron para el boletín oficial del Estado a ser tratados como verdaderos españoles en las mismas condiciones en las que hemos tratado a otras víctimas. Eso es la ley.